Mi exesposa se reía de mí frente a todos. La copa temblaba entre sus dedos mientras se burlaba de mí y me llamaba fracasado. Lo que ella no sabía era el secreto que yo guardaba. Apenas 48 horas antes, mi firma había sellado un contrato municipal. $412 millones. Esa inmensa cantidad de dinero dependía enteramente de mi firma estampada en tinta negra. No la firma de un fondo de inversión extranjero, ni la de un conglomerado anónimo. Mi firma. Fueron 18 meses de negociaciones implacables a puerta cerrada. 18 meses de auditorías exhaustivas, revisión de planos estructurales y batallas legales. Mi empresa de infraestructura iba a reconstruir todo el sistema de drenaje y contención de aguas de la ciudad de Miami. Un proyecto monumental, diseñado para proteger a esta ciudad de los huracanes durante las próximas décadas. Tengo 42 años, y he pasado la mayor parte de mi vida creyendo en una verdad muy simple. El valor de un hombre no se mide por lo que la gente dice de él en una fiesta llena de lujos vacíos. Se mide por el imperio que ese hombre es capaz de construir cuando absolutamente nadie lo está mirando. 20 años trabajando bajo el sol abrasador me enseñaron eso. El polvo del cemento, el ruido ensordecedor de las grúas y el sudor en mi frente fueron mis verdaderos maestros. Pero mi matrimonio con Natalia me enseñó esa lección de una forma mucho más cruel. Hace 8 años, Natalia salió por la puerta de nuestra pequeña casa en la pequeña Habana. Llevaba consigo 2 maletas de diseñador extremadamente pesadas. Eran maletas que habíamos pagado a plazos, solo porque ella necesitaba que las etiquetas fueran visibles para sus amigas. Esa noche, me miró con un desprecio tan profundo que parecía haber borrado todos nuestros años juntos. Me miró como si yo fuera una simple mancha en su camino hacia el éxito. No corrí detrás de ella por la calle 8 rogándole que se quedara. No llamé a su madre pidiendo una segunda oportunidad para arreglar las cosas. Simplemente me quedé parado en la puerta, en completo silencio, y la dejé ir. En nuestra cultura, hay personas que cometen el grave error de confundir el silencio con la debilidad. Confunden a un hombre tranquilo con un completo fracasado. Y esa fue exactamente la palabra que Natalia usó antes de marcharse. Me dijo que yo era un hombre sin ambición, destinado a vivir en la mediocridad. Me dijo que estaba harta de oler a aserrín y a mezcla de concreto cada vez que yo llegaba del trabajo. Ella quería los restaurantes caros de Brickell y las cenas exclusivas en Miami Beach. Quería autos europeos alquilados y ese estatus social que se construye sobre bases de puro plástico y deudas. Para Natalia, el mundo entero giraba en torno al qué dirán. La opinión de sus amigas sobre mi vieja camioneta de trabajo era una tragedia diaria para ella. La falta de un reloj de oro ostentoso en mi muñeca era una vergüenza pública que no podía soportar. Vivía aterrorizada de que alguien en sus círculos sociales descubriera que pertenecíamos a la clase trabajadora. Ese miedo al rechazo la consumía desde adentro. Y finalmente, ese mismo miedo fue lo que destruyó nuestro matrimonio. Esa herida permaneció cerrada durante mucho tiempo, hasta que recibí una llamada un jueves por la tarde. El cielo sobre Miami estaba gris, amenazando con una tormenta tropical que nunca terminaba de caer. Yo estaba en mi oficina principal, revisando unos planos topográficos con el ruido de las excavadoras a lo lejos. Mi teléfono sonó sobre el escritorio. Era Rafael, mi amigo más antiguo y leal. Rafael es el tipo de hombre que estuvo a mi lado desde los días en que almorzábamos sándwiches baratos sentados en baldes de pintura. Fue directo al grano, sin rodeos, como siempre lo hacía. Había una reunión de antiguos alumnos de nuestra escuela secundaria. Un evento de gala, en un enorme y lujoso salón de baile, en Coral Gables. Él sabía perfectamente que yo detestaba ese tipo de eventos superficiales. Pero esta vez, su tono de voz era completamente diferente, cargado de una urgencia extraña. Me dijo que había pasado 8 largos años construyendo mi imperio en la oscuridad. Me dijo que no se trataba de ir a presumir mi dinero ni a humillar a nadie. Se trataba de ir para cerrar esa puerta definitivamente, para mirar a los fantasmas de mi pasado a los ojos y demostrarme a mí mismo que ya no tenían ningún poder sobre mí. Al principio, estuve a punto de decirle que no. Había construido una vida hermosa y profundamente pacífica. Tenía una casa espectacular en una zona tranquila, y una empresa que ponía comida en las mesas de cientos de familias. Pero lo más importante de todo, tenía una mujer que me amaba por mi esencia. Isabella. Ella no necesitaba vitrinas, ni aplausos,
ni la aprobación de falsos amigos para saber lo que valíamos. Sin embargo, algo dentro de mi pecho supo que Rafael tenía toda la razón. Tenía que caminar por ese salón de baile una última vez, no como el hombre roto al que Natalia dejó atrás, sino simplemente como yo mismo. El sábado por la noche, me vestí en silencio. Me puse un traje de lana color carbón, hecho a la medida, impecable en cada costura, pero sin ninguna marca visible. No buscaba llamar la atención de nadie. En mi muñeca, abroché el viejo reloj de acero que había pertenecido a mi padre. El mismo reloj que Natalia siempre odió porque no brillaba bajo las luces de los clubes nocturnos. Conduje solo por las avenidas de Coral Gables, bajo la sombra de las enormes palmeras y la luz cálida de los faroles. Isabella tenía una reunión de emergencia con la junta directiva de su fundación. Ella dirige una de las fundaciones educativas más grandes de la ciudad, enfocada en apoyar a jóvenes marginados. Me había prometido que llegaría al hotel en cuanto lograra desocuparse. El hotel era un absoluto monumento a la opulencia y a la exageración. Al cruzar las enormes puertas de cristal, el aire acondicionado helado me golpeó el rostro. El ambiente estaba saturado con el olor a flores frescas cortadas y a perfumes que costaban más que el salario mensual de algunos de mis obreros. Un trío de jazz tocaba suavemente cerca de los ascensores. El sonido lento y melancólico del saxofón le daba al lugar esa atmósfera pesada de viejas fortunas, o al menos, de gente desesperada por fingir que venía de familias adineradas. Caminé por el largo pasillo de mármol hacia el gran salón de baile. Las arañas de cristal colgaban del altísimo techo, derramando una luz dorada sobre las mesas vestidas con seda pura. Y apenas crucé el umbral del salón, la primera cara que vi fue la de ella. Natalia. Estaba rodeada por un pequeño círculo de antiguos compañeros de clase. Sostenía una copa de champán con esa postura rígida y calculada que la gente adopta cuando necesita ser el centro de atención. Sus ojos me encontraron casi de inmediato entre la multitud. Pude ver el momento exacto en que la pequeña sorpresa en su rostro se transformó en esa vieja y conocida arrogancia. Se separó de su grupo, alzando la barbilla, y caminó directamente hacia mí. «Vaya, miren quién decidió aparecer esta noche», dijo ella. Alzó la voz deliberadamente para que todos a nuestro alrededor pudieran escucharla. «Todavía sigues solo, Rubén. O sigues por ahí clavando tablas bajo el sol, esperando que alguien te preste un poco de atención». La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Mi respiración era tranquila, pausada. El pulso en mi muñeca, justo debajo del viejo reloj de acero de mi padre, latía con un ritmo lento y constante. «No», respondí con voz calmada, firme como una pared de concreto. «Estoy casado». Por un segundo entero, el grupo detrás de ella se quedó en un silencio absoluto. Y entonces, Natalia soltó una carcajada exagerada. No fue una risa genuina ni natural. Fue una risa teatral, diseñada para convencer al público de lo absurdo que sonaba lo que yo acababa de decir. «Casado», repitió ella en voz muy alta, girándose hacia sus amigos para asegurarse de que todos estuvieran prestando atención. ¿Todos escucharon eso? Rubén dice que está casado. Un hombre que no ha sido capaz de construir una vida estable en 8 años, ahora dice que tiene una esposa a la que nadie ha visto jamás. Mantuve mi voz en el mismo tono bajo, sin dejar que su burla me afectara en lo más mínimo. «Llevamos 3 años casados». Natalia sacudió la cabeza, mirándome como si yo fuera un niño iluso contando una mentira infantil. «3 años», repitió ella, saboreando la burla en su boca. «¿Y dónde está esa esposa misteriosa esta noche, Rubén? ¿Se quedó en casa lavando tu ropa de trabajo? ¿O tal vez solo existe dentro de tu propia cabeza?» Fue entonces cuando noté al hombre que estaba parado justo a su lado. No lo conocía en persona, pero sabía perfectamente quién era por los informes que mis auditores me habían entregado años atrás. Diego. Diego era el tipo de hombre que esta ciudad produce en masa y exporta en revistas de negocios falsas. Un supuesto consultor financiero que operaba desde una oficina alquilada en Brickell. Llevaba un traje demasiado ajustado, que costaba más de lo que realmente podía pagar. Su cabello estaba peinado con una precisión milimétrica, y sus zapatos lustrados jamás habían tocado la tierra de una obra en construcción. Pero lo que más noté en Diego no fue su ropa ridículamente ostentosa, fueron sus ojos. Sus ojos no paraban de moverse de arriba a abajo, escaneando mi presencia con un nerviosismo oculto. Miraban constantemente mi muñeca, estudiando el viejo reloj de acero.
Luego subían rápidamente para analizar el corte impecable de mi chaqueta color carbón. Diego no me miraba con burla como lo hacía Natalia. Me miraba de la misma forma en que un hombre mira un problema matemático que no sabe cómo resolver. Estaba haciendo cálculos mentales rápidamente. Intentaba reconciliar la imagen de fracasado que Natalia le había vendido durante años con la postura inquebrantable del hombre que ahora tenía enfrente. Mi esposa está terminando una reunión importante, dije, sin apartar la vista del rostro pálido de Natalia. Llegará pronto. Natalia hizo un gesto de desdén con la mano, agitando sus uñas perfectamente pintadas en el aire. Seguro que sí, dijo ella, subiendo el volumen para que más personas se acercaran a escuchar el drama. Una esposa totalmente imaginaria para un hombre que sigue igual que siempre, pobre, solo y aferrado a fantasías tristes. Dejé que sus palabras chocaran contra mi pecho y cayeran al suelo del salón de mármol. Esas palabras ya no podían echar raíces dentro de mi mente. El enojo es un inquilino pésimo. Si lo dejas quedarse demasiado tiempo en tu cabeza, deja de pagar la renta y comienza a destruir las paredes de tu propia cordura. Yo había aprendido esa lección de la manera más difícil posible, pero por un instante inevitable, el tono arrogante de Natalia me arrastró de vuelta a una noche lluviosa de hace muchos años. Recordé cómo estaba de pie frente a un enorme centro de convenciones en el centro de la ciudad. La lluvia caía con una furia implacable, empapando mi vieja chaqueta de trabajo hasta los huesos. El agua fría me escurría por el rostro mientras esperaba a que Natalia terminara un evento de redes de contactos. Era un programa de certificación para ejecutivos, que ella deseaba desesperadamente terminar para impresionar a sus amigas. Para poder pagar la altísima cuota de inscripción de ese evento, yo había tomado una decisión dolorosa en silencio. Había vendido las resistentes herramientas de carpintería que habían pertenecido a mi abuelo. Eran las mismas herramientas de alta calidad que me habían acompañado en mis primeros años levantando estructuras bajo el sol. Nunca le dije a Natalia de dónde había salido ese dinero. No lo hice porque quisiera su gratitud, ni porque buscara que me aplaudiera. Lo hice simplemente porque necesitaba que ella tuviera una oportunidad de brillar, de sentirse parte de ese mundo ilusorio al que tanto ansiaba pertenecer. Cuando ella por fin salió por las puertas de cristal esa noche y me vio empapado bajo la tormenta, no me dio las gracias. No corrió a abrazarme bajo la lluvia. Me miró con asco, como si yo fuera un estorbo que arruinaba su imagen profesional. Me miró de arriba abajo y me dijo palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. ¿Por qué tienes que lucir tan patético frente a todas estas personas importantes? Me reprochó, mirando de reojo, temiendo que alguien nos viera. Yo no dije absolutamente nada esa noche. No dije nada durante casi todo el tiempo que duró nuestro desgastante matrimonio. Llegué a creer ciegamente que mi silencio era una muestra de paciencia y madurez. Llegué a creer que tragarme mi propio orgullo era la única forma válida de demostrar amor. Hubo muchas otras noches exactamente iguales a esa, más pequeñas en tamaño pero con el mismo peso aplastante. Recordé el año en que tomé turnos dobles en la remodelación de un almacén industrial cerca del puerto. Trabajé con la espalda adolorida y las manos llenas de ampollas reventadas solo para pagar el costoso anticipo de la boda de la hermana de Natalia. Y el día de la ceremonia, me quedé en un rincón, escuchando cómo Natalia le decía a su madre que todo había sido idea suya. Recordé un día de acción de gracias en el que manejé 4 horas de ida y vuelta para reparar el calentador de agua de su primo. Lo hice gratis, solo porque ella me dijo que eso haría que la familia luciera bien frente a los invitados. Regresé a casa exhausto, con las manos sucias de grasa, solo para encontrar un plato de comida fría sobre la mesa y la puerta de su habitación cerrada con seguro. Ninguno de esos actos se sintió como un sacrificio amargo en su momento. Se sentían como amor, porque era el único idioma que yo sabía hablar. Pero ahora entiendo que un hombre puede entregar toda su alma a alguien que ya ha decidido despreciarla. De vuelta en el presente, bajo las luces doradas de Coral Gables, la voz de Natalia interrumpió mis recuerdos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Rubén?, dijo ella, envalentonada por las risas ahogadas de sus amistades. Lo más triste es que de verdad creías que ibas a llegar a ser alguien importante en la vida. Toda esa charla ridícula tuya sobre construir infraestructuras reales y dejar un legado. Y mírate ahora. El mismo traje oscuro y aburrido, la misma cara de cansancio permanente. Algunos hombres simplemente nacieron para quedarse en el fondo,
arrastrándose en el polvo. A su lado, Diego se inclinó ligeramente hacia ella y le susurró algo rápido al oído. Pude ver la tensión acumulándose en la mandíbula del supuesto consultor financiero. Diego sabía interpretar el lenguaje corporal. Ese era su verdadero y oscuro oficio. Y en ese preciso momento, la intuición de Diego le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Su mirada calculadora chocaba directamente contra mi tranquilidad absoluta, y eso lo aterraba. Un estafador profesional reconoce inmediatamente cuando alguien no está mintiendo. Diego debería haberle advertido a Natalia que bajara la voz antes de que fuera demasiado tarde. Debería haberle dicho que el hombre que tenían enfrente no estaba temblando de miedo. Pero Natalia estaba demasiado intoxicada por su propio espectáculo. Necesitaba desesperadamente esta humillación pública. Necesitaba aplastarme frente a todos para convencerse a sí misma de que dejar a un hombre leal por una falsa promesa de riqueza había sido la decisión correcta. Te sugiero que bajes la voz y te calmes, le dije con un tono suave y profundo. No había ira en mis palabras, simplemente estaba señalando un hecho irrefutable. Estás a punto de decir cosas de las que no podrás retractarte nunca más. Natalia soltó una carcajada aún más ruidosa y estridente, pero esta vez llevaba un filo de nerviosismo. Un pequeño y fugaz destello de duda cruzó por sus ojos, antes de ser ahogado de nuevo por su necesidad enfermiza de aparentar. —¿Que me calme? —preguntó ella, levantando la barbilla, con actitud desafiante. No tengo absolutamente ninguna razón para calmarme, Rubén. Mi vida es completamente perfecta. Tengo a Diego a mi lado, un hombre de verdad con un futuro brillante por delante. Tomó a Diego del brazo, acercándolo hacia ella y exhibiéndolo como si fuera un trofeo comprado en una tienda de empeño. ¿Y tú qué tienes, Rubén? Tienes un cinturón de herramientas barato y una esposa imaginaria que te inventaste por lástima, sentenció ella. El pequeño grupo de curiosos alrededor soltó un par de risas tensas. El aire en el gran salón de baile se sentía denso, cargado por una expectación asfixiante. La gente de las mesas cercanas había dejado de hablar y comenzaba a prestar atención a nuestro círculo. Yo no dije nada más. Solo levanté mi muñeca y revisé la hora en el viejo reloj de acero de mi padre. Isabella ya debería haber terminado su reunión. Y entonces, en ese preciso segundo de silencio incómodo, ocurrió. En el extremo opuesto del gran salón, se escuchó el sonido pesado y firme de las enormes puertas de caoba abriéndose de par en par. El murmullo general de la multitud se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cortado la electricidad del lugar. Incluso el trío de jazz pareció tocar con menor intensidad, como si todo el salón hubiera decidido que alguien verdaderamente importante acababa de llegar. Natalia frunció el ceño, claramente confundida por el repentino cambio en la energía del ambiente. Giró la cabeza hacia la entrada para ver qué demonios estaba mirando todo el mundo. Era Isabella. Llevaba un impresionante vestido largo de color azul medianoche, que caía con una elegancia absoluta. Caminaba sobre el mármol pulido con la gracia natural de alguien que nunca ha tenido que pedirle permiso a nadie para existir. No había una sola gota de arrogancia en su andar, solo un poder puro, silencioso e innegable. Una mujer adinerada que estaba cerca de la barra de bebidas susurró lo suficientemente alto para que varios la escucharan. Ella no es Isabella, la directora ejecutiva de la gran fundación educativa de la ciudad. Vi exactamente cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Natalia, dejando su piel de un tono pálido y enfermizo. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral mientras Isabella cruzaba la alfombra dorada. Pasó de largo a todas las personas que la miraban con completo asombro y reverencia. Caminó directamente hacia mí, sin dudar un solo segundo en su trayectoria. Y mientras todos a nuestro alrededor contenían la respiración, la sonrisa burlona de Natalia se congeló por completo. Esa máscara de superioridad se resquebrajó en pedazos, transformándose en puro y absoluto horror. Isabella se detuvo frente a mí, ignorando por completo la tensión eléctrica que asfixiaba a los demás. Tomó mi rostro entre sus manos suaves y depositó un beso cálido en mi mejilla, ajena o indiferente a las miradas de todo el salón. «Lamento la demora, mi amor», dijo ella, con esa voz serena y melódica que siempre lograba calmar mis tormentas internas. La reunión de la junta directiva se extendió mucho más de lo planeado. No me importaba el tiempo que había esperado. Tenerla frente a mí
irradiando esa elegancia que no necesita gritar para ser notada. Era todo lo que importaba. Pero antes de girarse hacia la multitud, Isabella se inclinó un poco más cerca, rozando su rostro contra el mío. Sus labios apenas se movieron cuando me susurró al oído algo que solo yo podía escuchar. «Me acaban de avisar desde el ayuntamiento», murmuró, con una suavidad que contrastaba con la magnitud de sus palabras. «El contrato ya está firmado y oficialmente cerrado. 412 millones de dólares. Sentí que esas palabras aterrizaban en mi pecho con una pesadez tranquila y definitiva. No sentí la necesidad de saltar, ni de gritar mi victoria a los cuatro vientos, ni de restregarles mi éxito a las personas que minutos antes se burlaban de mí. Cuando pasas años construyendo tu vida ladrillo por ladrillo en la oscuridad, las buenas noticias se reciben en silencio. Las victorias reales no necesitan una audiencia para ser válidas». Isabella se enderezó lentamente, y, con una gracia que parecía ensayada pero que era completamente natural en ella, se giró para enfrentar a Natalia. Natalia seguía paralizada, con los ojos muy abiertos, y la copa de champán temblando peligrosamente entre sus dedos. La arrogancia que había exhibido durante toda la noche se había evaporado como agua sobre asfalto caliente. En su lugar, solo quedaba una confusión profunda y un terror creciente que le cerraba la garganta. «Oh», dijo Natalia, tartamudeando, con la voz repentinamente aguda y desprovista de toda su fuerza anterior. «Así que tú eres la esposa de Rubén». Isabella no la miró con desprecio, ni con ira, ni con la superioridad barata que Natalia solía usar como armadura. La miró con esa calma absoluta que solo poseen las personas que tienen su vida resuelta desde la raíz. «Sí», respondió Isabella, manteniendo el contacto visual sin pestañear. «Soy su esposa, y me siento inmensamente orgullosa del hombre que tengo a mi lado». El murmullo en el salón había desaparecido por completo, dejando un silencio tan denso que casi se podía masticar. La gente que antes reía con Natalia, ahora intercambiaba miradas de asombro y de profunda vergüenza. Natalia intentó desesperadamente recuperar el control de la situación, buscando en su mente alguna frase ingeniosa para no quedar en ridículo. «Bueno, eso es fantástico», dijo Natalia, forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Simplemente no tenía idea de que Rubén pudiera encontrar a alguien como tú». Hizo una pausa, escaneando el traje impecable de Isabella, intentando encontrar algún defecto que pudiera atacar. «¿Y a qué te dedicas ahora, Rubén?», preguntó Natalia, intentando inyectar su viejo veneno en la conversación. «¿Sigues martillando madera en los techos de Hialeah bajo el sol de mediodía?» No tuve que responder. Isabella dio un medio paso hacia adelante, colocándose ligeramente a mi lado, como un escudo inquebrantable. «Él dirige una de las firmas de construcción e infraestructura más grandes de esta ciudad», dijo Isabella, con una claridad que cortó el aire del salón como un cuchillo afilado. «Acaba de asegurar un contrato municipal que protegerá las calles de Miami durante las próximas 5 décadas». Isabella ladeó la cabeza, observando a Natalia con una mezcla de lástima y frialdad analítica. «El problema, Natalia», continuó Isabella, «es que la mayoría de la gente no se toma el tiempo de descubrir de qué está hecho realmente un hombre. Se quedan mirando la ropa manchada de cemento y se pierden la grandeza de quien está construyendo un imperio en silencio». Natalia retrocedió un paso, como si las palabras de Isabella la hubieran golpeado físicamente en el pecho. Buscó instintivamente el brazo de Diego, necesitando aferrarse a algo que le devolviera la sensación de superioridad. Pero Diego ya no estaba a su lado. El supuesto consultor financiero había dado 2 pasos hacia atrás, sudando frío dentro de su traje ajustado. Diego conocía perfectamente el nombre de Isabella, y conocía el peso de la fundación que ella dirigía. Él sabía que, en el verdadero mundo del dinero en Miami, y no en el de los autos alquilados de Brickell, personas como Isabella y yo, podíamos aplastarlo sin siquiera levantar la voz. Diego estaba buscando una salida, calculando la ruta más rápida hacia las puertas del hotel para desaparecer en la noche. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz femenina y autoritaria resonó desde el fondo del grupo de curiosos. «Ya es suficiente». La multitud se apartó lentamente, abriendo un pequeño pasillo humano sobre la alfombra. Era Camila. Camila siempre había sido la mujer más observadora de nuestra clase, la clase de persona que nunca hablaba a menos que tuviera algo realmente importante que decir. Hoy en día, ella era una de las auditoras de cumplimiento normativo más estrictas del condado,
encargada de vigilar los contratos municipales. Caminó hacia el centro del círculo con los brazos cruzados y una expresión de severidad absoluta en su rostro. «Llevas toda la noche humillando a Rubén, Natalia», dijo Camila, deteniéndose a pocos metros de mi exesposa. «Has construido un espectáculo patético tratando de convencer a este salón de que él es un fracasado». Camila paseó su mirada por los rostros de todos los antiguos compañeros de clase que habían estado riéndose minutos atrás. «Lo que ninguno de ustedes sabe», continuó Camila, elevando la voz para que resonara hasta el último rincón del salón, «es que durante los últimos 6 años, Rubén ha financiado silenciosamente la totalidad del fondo de becas de nuestra antigua escuela secundaria». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Alguien en la parte de atrás dejó caer un tenedor sobre un plato de porcelana, y el sonido resonó como un disparo. Cada joven de escasos recursos que ha logrado ir a la universidad gracias a ese programa lo hizo con el dinero de Rubén, afirmó Camila con firmeza. Él nunca pidió que pusieran su nombre en una placa de bronce, nunca exigió una ceremonia, y ni siquiera me contó que era el benefactor. Camila me miró por un segundo, ofreciéndome un pequeño asentimiento de respeto, antes de volver su atención a la multitud. «Lo descubrí por accidente al revisar unos registros de auditoría el año pasado», explicó ella. «Mientras ustedes aplaudían en las cenas de caridad, felicitándose a sí mismos por donar migajas, Rubén estaba cambiando vidas desde el anonimato. Sentí una presión extraña en la garganta. Recordé la primera vez que firmé uno de esos cheques de donación, sentado a solas en la pequeña mesa de mi cocina a las 2 de la mañana. Lo hice porque recordaba lo difícil que era caminar por los pasillos de esa escuela, sabiendo que no tenías dinero para el almuerzo. Nunca quise reconocimiento, porque la verdadera caridad se hace cuando nadie está mirando, no para alimentar el ego en una gala de sociedad». Natalia parecía incapaz de procesar la información. Su boca se abría y se cerraba, pero no lograba articular ninguna palabra. Todo su sistema de creencias, toda la mentira que se había contado a sí misma para justificar haberme abandonado, se estaba derrumbando frente a sus propios ojos. Pero Camila aún no había terminado. La auditora giró sobre sus talones y fijó su mirada implacable en Diego. Diego se congeló, pareciendo un animal atrapado por las luces de un camión, a toda velocidad en medio de una carretera oscura. «Y en cuanto a ti, Diego», dijo Camila, con una frialdad que helaba la sangre, «yo sé perfectamente lo que intentaste hacerle a la empresa de Rubén hace 2 años». Diego levantó las manos, temblando, intentando detenerla. «No, espera, eso no tiene nada que ver con esto», balbuceó Diego, con la voz quebrada por el pánico. Camila lo ignoró por completo y se dirigió a todos los presentes. «Este hombre de negocios tan exitoso», dijo Camila, señalando a Diego con desdén, «intentó crear empresas fantasma y cuentas de proveedores falsas para desviar fondos de un proyecto de infraestructura que pertenecía a la firma de Rubén». El salón entero estalló en murmullos indignados. La gente comenzó a alejarse físicamente de Diego, como si de repente portara una enfermedad contagiosa. «Fue un intento de fraude corporativo bastante mediocre», continuó Camila, sin piedad alguna. «No funcionó porque el equipo legal de Rubén lo detectó antes de que pudiera transferir un solo centavo». Camila hizo una pausa calculada, dejando que la gravedad de sus palabras hundiera al supuesto consultor financiero. «Pero lo más interesante de todo», dijo Camila, mirando directamente a Natalia, «es que no tengo ninguna duda de que tú lo sabías, Natalia. Tú lo encubriste para mantener la ilusión de tu vida perfecta». Natalia palideció aún más, si es que eso era físicamente posible. Se giró hacia Diego, con los ojos llenos de lágrimas de desesperación y furia. «Tú me dijiste que eso había sido un malentendido contable», le gritó Natalia, perdiendo por completo la compostura. «Me juraste que los abogados de Rubén habían cometido un error y que todo estaba en orden». Diego no intentó consolarla. No intentó disculparse, ni defenderla frente a las miradas acusadoras de todo el salón de baile. El instinto de supervivencia de Diego se impuso de inmediato. «No me metas en tus malditos problemas ahora, Natalia», siseó Diego, con una crueldad despiadada. «Yo no tengo la culpa de que estés obsesionada con demostrarle cosas a tu exesposo». Con esas palabras, Diego se dio la vuelta, empujó a un par de personas que estaban en su camino y caminó rápidamente hacia las puertas de caoba, abandonando a Natalia a su suerte. Ese fue el momento exacto en el que el mundo de Natalia terminó de romperse.
No fue el descubrimiento de mi dinero lo que la destruyó. Fue la confirmación pública de que el hombre por el que había sacrificado un matrimonio leal no era más que un parásito cobarde que la abandonaría al primer síntoma de peligro. Natalia se quedó sola en el centro del salón, rodeada por decenas de personas que la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. La copa de champán finalmente se resbaló de sus dedos temblorosos. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, salpicando líquido espumoso sobre sus costosos zapatos de diseñador. Nadie se movió para ayudarla. Natalia levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que ya no podía contener, y su maquillaje perfecto comenzaba a correrse por sus mejillas. «Rubén», susurró ella, con una voz tan rota que apenas parecía humana. «Tú sabías todo esto. Sabías lo del fraude de Diego». La miré sin rastro de enojo, solo con una profunda y absoluta calma. «Lo sabía», respondí en un tono sereno. «Mis abogados lo detectaron de inmediato. Nos encargamos de aplastarlo legalmente sin necesidad de armar un circo público». Natalia sollozó, llevándose una mano al pecho. «Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada?», rogó ella, casi suplicando por una respuesta que le diera sentido a su desgracia. Isabella tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos en una muestra silenciosa de apoyo. «Porque hay algo más que deberías saber, Natalia», intervino Isabella, con un tono firme pero sin malicia. «Rubén también sabía de tu relación con Diego desde mucho antes de que firmaran los papeles del divorcio». El último rastro de resistencia en el cuerpo de Natalia pareció evaporarse. Se encogió sobre sí misma, como si el peso de su propia culpa estuviera aplastándole la columna vertebral. «¿Tú lo sabías?», me preguntó Natalia en un susurro agónico. «Sabías que yo te estaba engañando con él, y aún así te quedaste callado». Asentí lentamente con la cabeza. «¿Por qué dejaste que te hablara de esa manera durante nuestro matrimonio?», exclamó ella, con la voz quebrada por el llanto. «¿Por qué permitiste que te humillara frente a mi familia, frente a mis amigos, si tenías el poder para destruirme?» El silencio en el salón era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, tranquila y acompasada. Miré a la mujer con la que había compartido mis años de mayor sacrificio, y me di cuenta de que ya no sentía dolor al verla. No había rencor, no había venganza, solo había una liberación definitiva, porque durante mucho tiempo le dije con una voz profunda que resonó en las paredes de mármol. Creí que si trabajaba más duro, si sufría en silencio y aguantaba cada uno de tus insultos, algún día te darías cuenta de lo que realmente valía. Pensé que mi paciencia te haría cambiar. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire denso del lugar. Pero nunca lo hiciste. Y, con el tiempo, Natalia, dejé de necesitar que tú vieras mi valor. Dejé de necesitar tu aprobación para saber qué clase de hombre soy». Natalia cerró los ojos, y un par de lágrimas oscurecidas por el maquillaje corrieron por su rostro. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente el consuelo de las mismas amigas que minutos antes la aplaudían. Pero todas apartaron la mirada, interesadas repentinamente en el hielo de sus bebidas, o en el diseño de las alfombras. En la cultura de la apariencia de Miami, la lealtad es tan desechable como un par de zapatos de la temporada pasada. Natalia había construido su vida sobre cimientos de arena, y ahora la marea de la realidad se había llevado todo su mundo. No sentí placer al verla derrumbarse. El verdadero triunfo no se siente como una explosión de euforia, se siente como un silencio profundo y asentado en el alma. Se siente como dejar caer una bolsa pesada de cemento que has cargado sobre los hombros durante casi una década. No había nada más que decir, ni nada más que probar. Miré a Isabella, y sin necesidad de articular una sola palabra, ambos supimos que era el momento exacto de irnos. Apreté suavemente su mano, y nos dimos la vuelta. Comenzamos a caminar hacia la salida, cruzando el pasillo humano que la multitud mantenía abierto para nosotros. Mientras nos alejábamos hacia las pesadas puertas de caoba, escuché la voz desgarrada de Natalia a mis espaldas. «Rubén, por favor, espera. Rubén, perdóname». No me detuve. No giré la cabeza para mirar atrás. Algunas puertas en la vida no necesitan ser cerradas con un portazo dramático. A veces, la mayor demostración de poder es simplemente dejar que la puerta se cierre por su propio peso, mientras tú sigues caminando hacia adelante. Salimos del lujoso hotel en Coral Gables, y la noche de octubre nos recibió con una brisa fresca y limpia. El aire ya no olía a perfumes caros, ni a tensiones asfixiantes.
Olía a mar, a lluvia distante y a libertad. Le abrí la puerta del auto a Isabella, como siempre lo hago, y luego ocupé mi lugar frente al volante. Encendí el motor, y nos alejamos lentamente del lugar, dejando atrás el caos y la miseria que se habían desatado en aquel salón de baile. Condujimos por las calles arboladas de Coral Gables, tomando luego la ruta hacia la bahía de Biscayne. Las luces de los enormes rascacielos de Brickell brillaban a la distancia, reflejándose sobre las aguas oscuras de la bahía. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Mantuve mis manos firmes sobre el volante, escuchando el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Hay algo profundamente terapéutico en el movimiento de un auto en medio de la noche, mientras la ciudad duerme, y tú sabes que has dejado tu pasado enterrado de una vez por todas. Isabella finalmente rompió el silencio, deslizando su mano suave sobre mi brazo. Nunca me contaste la historia completa, dijo ella, con un tono lleno de ternura, sobre cómo sabías lo de la traición y el fraude desde hace años. La miré de reojo, apreciando el perfil de su rostro iluminado intermitentemente por los faroles de la calle. No quería que ese veneno contaminara lo que estábamos construyendo juntos, respondí, manteniendo la vista en el camino. Además, si te lo hubiera contado, me habrías obligado a destruirlos antes de tiempo. Isabella soltó una pequeña risa, un sonido cálido que llenó el espacio dentro del auto. Probablemente tengas razón, admitió ella, pero me sorprende la infinita paciencia que tuviste. No fue paciencia al principio, confesé, sintiendo que por fin podía sacar la última espina de mi corazón. Al principio fue miedo. Miedo a aceptar que había fracasado en algo en lo que había puesto toda mi alma. Pero la construcción me enseñó que, si los cimientos de un edificio están podridos, no importa cuántas capas de pintura le pongas encima, tarde o temprano se va a caer. Llegamos a nuestra casa en una zona tranquila y apartada de la ciudad, muy lejos del ruido artificial de la clase alta. La luz del porche estaba encendida, emitiendo un resplandor dorado y acogedor que cortaba la oscuridad de la madrugada. Apagué el motor, y nos quedamos sentados en el auto por un par de minutos, simplemente respirando el mismo aire. ¿Estás bien?, me preguntó Isabella, mirándome atentamente a los ojos en la penumbra. Sí, respondí, y por primera vez en 8 largos años, esa palabra era completamente cierta hasta lo más profundo de mi ser. Entramos a la casa en silencio. Isabella fue a la cocina a preparar té, un pequeño ritual que teníamos para marcar el final definitivo del día. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando el leve zumbido del refrigerador y el sonido del viento golpeando contra las ventanas de cristal reforzado. Pensé en Natalia, de pie en medio de los escombros de su propia arrogancia. Pensé en Diego, corriendo como una rata asustada para salvar su propia reputación vacía. Y luego pensé en el hombre que yo solía ser. Aquel joven que se rompía la espalda cargando vigas de acero en Hialeah, convencido de que su valor dependía de la cantidad de dinero que pudiera poner en las manos de una mujer que lo despreciaba. Ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por la versión de mí que ahora caminaba descalzo por los pisos de madera de un hogar lleno de paz absoluta. A la mañana siguiente, me levanté temprano, mucho antes de que el sol lograra asomarse por completo sobre el horizonte del mar. El cielo de Miami tenía ese tono gris pálido y melancólico que a veces precede a las mañanas calurosas. Me preparé una taza de café negro y salí al porche trasero, dejando que la brisa moviera ligeramente las hojas de las palmeras. A lo lejos, podía escuchar el sonido de un barco encendiendo sus motores en algún muelle cercano. Sonidos ordinarios. Sonidos de una vida normal y tranquila. Isabella salió unos minutos después, envuelta en un viejo suéter de lana que se negaba a tirar a la basura sin importar cuánta ropa nueva le comprara. Traía su propia taza humeante entre las manos y se apoyó contra la baranda de madera, justo a mi lado. ¿Dormiste bien?, preguntó, frotando su hombro contra el mío para compartir calor. Como nunca antes en mi vida, le aseguré, dándole un sorbo a mi café amargo. Nos quedamos mirando el jardín en silencio por un largo rato, dejando que la quietud de la mañana hiciera su trabajo sanador. Luego, Isabella giró la cabeza para mirarme. En el fondo del cajón de tu viejo escritorio, dijo ella con cautela, midiendo cada una de sus palabras, hay un pequeño cuaderno azul. Lo vi por accidente hace un par de años mientras organizaba los documentos de los impuestos. Sentí que mi pulso se detenía por una fracción de segundo, pero luego recuperó su ritmo constante. Páginas y páginas llenas de fechas y de frases crueles, continuó Isabella.
con los ojos brillando de empatía. Cada insulto, cada burla, cada vez que ella te hizo sentir menos que un hombre. Todo estaba anotado ahí, como si estuvieras llevando un registro contable de tu propio dolor. Bajé la taza de café lentamente y suspiré profundo, viendo el vapor disiparse en el aire frío. Nunca te pregunté sobre eso porque sabía que era un fantasma que tenías que enfrentar tú solo, dijo Isabella. Pero después de lo que vi anoche, creo que por fin entiendo para qué lo usabas. La miré, agradecido por su infinita capacidad de comprender las partes más oscuras de mi mente. No lo guardaba por rencor, le expliqué con voz ronca. Lo guardaba como combustible. Cada vez que el cansancio físico me destrozaba los músculos, cada vez que un banco me negaba un préstamo para comprar maquinaria pesada, cada vez que sentía ganas de rendirme y aceptar que tal vez yo solo era un fracasado, como ella decía. Hice una pausa, recordando el peso físico de ese pequeño cuaderno en mis manos llenas de callos. Iba a ese cajón, abría el cuaderno azul y leía sus insultos en voz alta. Lo leía para recordar que nunca debía permitir que ella definiera mi maldita vida. Lo usaba para obligarme a construir un muro tan alto y tan fuerte que sus palabras nunca más pudieran alcanzarme. Isabella extendió su mano y acarició mi mejilla, con el pulgar rozando el borde de mi mandíbula. Podrías haberlo tirado a la basura anoche cuando llegamos, dijo ella con suavidad. Después de ver cómo se desmoronaba en ese salón, ya no lo necesitas. Sonreí. Una sonrisa pequeña, genuina y cargada de una paz inquebrantable. Tienes razón, dije, mirando hacia los primeros rayos del sol que comenzaban a filtrarse a través de los árboles. Creo que por fin he dejado de necesitarlo. Esa mañana, mientras el sol se levantaba sobre la ciudad de Miami, entendí la lección más grande de todas. El triunfo más grande de la noche anterior no había sido aplastar a Natalia frente a sus amigas superficiales. Tampoco había sido la revelación impactante del fondo de becas, ni haber expuesto el fraude corporativo del cobarde de Diego. Ni siquiera fue el hecho de que mi hermosa esposa entrara al salón y silenciara a todos con su presencia. El triunfo más grande, la verdadera victoria que trasciende el tiempo y las heridas del alma, era mucho más silencioso que todo eso. Era el simple acto de estar de pie en mi propio porche, con una taza de café en la mano, con una mujer que me amaba por mis manos ásperas y no por mi cuenta bancaria. Libre por fin de la necesidad tóxica de buscar los aplausos de personas que no saben absolutamente nada sobre la vida real. Esa clase de paz no te la otorga ningún salón de baile lleno de lujo, ni ningún contrato millonario firmado por el gobierno. Esa paz tienes que construirla tú mismo, ladrillo a ladrillo, día tras día. Tienes que forjarla en las mañanas más ordinarias, mucho tiempo después de que los demás hayan dejado de prestarte atención. Terminé mi café, dejé la taza sobre la mesa del porche y caminé lentamente hacia el interior de la casa, listo para sacar un viejo cuaderno azul del cajón inferior y lanzarlo al fuego para siempre.